A ver, cuando en el taller 5 van a focalizarse en algo que se llama método de Weyl. Que nos pareció interesante incorporarlo hace unos años, porque es algo realmente que se usa y útil para algunas de las cuestiones que van a usar ustedes a lo largo de sus carreras. A ver, supónganse que yo tengo... vamos a empezar a trabajar con una matriz hipotética exacta. A ver, 1, 2, 3, 4, 2, 2. ¿No? Entonces, supónganse ustedes que yo la fila, ¿no? El renglón 3, lo calculo haciendo dos veces el renglón 1, o la fila 1, más el renglón 2. ¿No? Entonces, yo tengo una manera de relacionar el renglón 3 a partir de los datos de los primeros dos. Entonces me va a quedar 2 por 1 más 4, 6. 2 por 2 más 2, 6. 2 por 3 más 2, 8. ¿Sí? Entonces, yo esta matriz A la construí a partir de dos filas que sean independientes una de otra, eran como datos que me daba, mientras que la tercera es dependiente de esas dos. ¿A qué me refiero con dependiente? De que yo la construí a partir de combinar linealmente las otras dos, ¿no? De multiplicarla por un número y sumarlo. Entonces, esto pasa mucho, y de hecho hay una propiedad de las matrices que se llama rango, ¿no? ¿Qué es el rango de una matriz? La cantidad de renglones, de filas o de columnas, se puede pensar de ambas maneras, en este caso, si quieren de filas por como lo hicimos, que sean independientes. ¿Eso qué quiere decir? Que no puedo tener una a partir de las otras directamente, que son como filas que a mí me tendrían que dar inicialmente, eh, mientras que todas las otras dependen de esas. Entonces, en este caso, el rango de esa matriz, por ejemplo, sería, si yo lo calculo, 2. ¿Por qué 2? Porque hay dos renglones, que podrían ser el primero y el segundo, independientes, mientras que el tercero lo puedo obtener, lo puedo pensar como una combinación del primero y el segundo. Eso también se calcula o sea, viene de la reducción gaussiana, digamos, uno puede definir el rango como cuando yo hago una reducción gaussiana, como ustedes vieron en la resolución de cells, que vieron que a veces le generaban todas las filas ceros, las filas nulas, ¿no? Entonces, una fila nula en una reducción gaussiana sucede porque uno puede restarle una combinación de las otras hasta hacerla desaparecer. Entonces, si yo le resto una combinación de las anteriores y las puedo hacer desaparecer, esa fila depende de las anteriores, ¿no? Es como una combinación de las anteriores, de modo que usando las anteriores las puedo matar. Entonces, el rango es una propiedad que se puede calcular fácilmente haciendo una reducción gaussiana y viendo cuántas filas me quedan sin que se me hagan nulas en el proceso. ¿Sí? Serían la cantidad de filas no nulas luego de hacer una reducción gaussiana. Bueno, no hay mucho más que decir. Algo sí que a veces los confunde un poco, ya que está lo aclaro acá porque sé que es complejo, es que el rango que me dice 2 no quiere decir que sean las primeras dos. Lo que me está diciendo es que si de esas tres filas que yo tengo ahí, yo puedo usar dos cualquiera como independientes y siempre la otra, la tercera, la puedo pensar como una combinación de las dos que yo elija. Obviamente, lo más sencillo de pensar es la tercera en función de la primera y la segunda por cómo la pensamos nosotros, porque está escrito ahí como lo pensamos, pero podemos tomar la primera en función de la segunda y la tercera y también podríamos encontrarlo sin ningún problema. Eso sería como un poco
la idea de rango y de independencia o de dependencia lineal de filas. Sí, esto tiene muchísima más teoría que eso, pero esto es un poco lo que me interesa. Ahora, supónganse que yo construyo una matriz B, pero ahora esto va a ser experimental. ¿Eso qué quiere decir? Que estos valores, en vez de ser así números que yo elegí, van a ser números experimentales, cosas que mido, ¿no? No necesariamente que invento. Entonces, por ejemplo, mido un cierto compuesto y obtengo 1,00, 2,00, 3,00, ¿no? Uso un instrumento y eso es lo que me da como resultado. Por ejemplo, no sé, estoy midiendo, a ver, ¿qué se me ocurre? Una muestra de sal y mido qué cantidad de sodio tengo, qué cantidad de potasio tengo, qué cantidad de cloro tengo, supónganse, ¿no? Agarro otra muestra y me da 4, 2,00 y 2. Lo mismo que arriba, ¿no? Esta coma 00 lo que me está indicando es que yo estoy haciendo una medición experimental, o sea, como que yo tengo confianza hasta esa segunda cifra decimal en mi medición. Ahora, supónganse que yo mezclo, ¿sí? Esas dos muestras, las que me dio la primera fila y la segunda fila, ¿no? Y pongo, como dice ahí arriba, pongo 2 veces la primera sal y le agrego una vez la segunda, ¿no? Es decir, peso, por ejemplo, 2 gramos de la primera y le agrego 1 gramo de la segunda sal, por decirlo de una manera. Entonces, ahí obviamente va a pasar lo mismo que arriba. Yo tendría que medir 6, 6 y 8 gramos no gramos, lo que sea, de sodio, potasio y cloro. Eso es lo esperado. Pero como esto es experimental, quizás haya un cierto error de pesada, de mediciones, etcétera. Y yo digo, bueno, mido 6,01, 5,99 y 7,99, ¿no? Ahora, a simple vista, si lo vemos con, o sea, sin mucho análisis, decimos, listo, es lo mismo, ¿no? Ahí B me están queriendo representar lo mismo. La única diferencia es que arriba usé números naturales, abajo, como tengo este proceso de medición, tengo ahí decimales y hay pequeños errores de pesada, pero 6,01 es 6, 5,99 es 6, ¿no? Como, sí, todo bien con el sentido común, pero si yo agarro esa matriz y calculo su rango, voy a Matrix Calc, la pongo y calculo su rango, me va a dar 3, no me va a dar 2. ¿Eso qué significa? Que, Profe, consulta. sí, Perdón. dime. ¿Cuál es rango? Rank, porque lo tengo en inglés. No tengo idea. Sí, en inglés la palabra es rank, no sé, pero también se usa para otra cosa, rank. Fíjate. No pregunto, más o menos cuando me toque usarlo, saber. Si en la página Sí. pones barra es, tenés en español. Si alguna vez tenés dudas. Acá tengo para cambiarlo. Sí, sí, está casi en todos los idiomas. Hay gente nerd ahí en todo el universo. Bien. Entonces, ¿qué significa que les dé rango 3 ahí? Que esas pequeñas diferencias de 0,01 le impide que en una reducción gaussiana esa tercera fila se pueda eliminar usando las de arriba. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Sí. Porque si yo hago 2 por la primera más la segunda, 2 por 1, 4, me da 6,00, no 6,01. Y Matrix Calc no, o sea, no tiene sentido común para decirte, che, mirá que ese error es pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que en la de arriba, que yo la inventé y que tiene números naturales, yo puedo asegurar fácilmente que una viene de las otras dos. Pero en la tercera, no. Y en la de arriba yo lo puedo asegurar porque la construí, pero si esto fuese un dato experimental, que no fue que la construí yo, no podría llegar nunca a la conclusión sencilla de que una depende de las otras. Entonces, ¿qué hago con esa matriz B?
Ya está, es como que perdió el sentido. O peor, supónganse que yo les digo, miren, quiero que me digan si la tercera muestra que yo analicé podría llegar a ser una mezcla de de la primera y de la segunda. Si ustedes tienen los datos de la matriz A, me dirían, sí, puede ser. ¿Por qué? Y bueno, porque tengo rango 2, yo puedo considerar que mis dos primeros renglones corresponden a dos muestras independientes y el tercer renglón dependería de esas dos. Mientras que si a mí me hubieran dado el resultado B, mi respuesta sería, y la verdad que no. Parecen ser tres muestras independientes. Ninguna parece ser la combinación de las otras. Pero ustedes a simple vista dicen, no, bueno, no. Sí, la última también parece ser, solamente que esas pequeñas diferencias numéricas me hacen como confundir un poco el resultado. Entonces, ese es lo primero. ¿Para qué sirve el método de Weyl? Para un poco, o sea, el método de Weyl lo que nos va a permitir hacer es expresar las matrices, cuadradas o no, no importa, como una suma de matrices de rango 1. ¿De acuerdo? O sea, ¿esto qué quiere decir? Que yo voy a poder expresar, por ejemplo, a A, que tiene rango 2, como una suma de, por ejemplo, esto más esto. Esto no lo tienen que hacer mentalmente bajo ningún punto de vista, pero para que vean lo que quiero decir. Estas dos matrices que yo acabo de escribir tienen rango 1. ¿Qué significa que tienen rango 1 cada una? Que hay una sola fila independiente, mientras que todas las otras dependen de esa. ¿No? Fíjense, en esta, la fila independiente yo podría pensar que sea la primera. La segunda fila es la primera multiplicada por 0, mientras que la última es la primera multiplicada por 2. Entonces, con yo tener la primera ya puedo construir las otras, por eso tiene rango 1. Mientras que esta que acabo de escribir acá, todo parece depender de la segunda fila. La primera es la segunda fila multiplicada por 0 y la última es la segunda fila multiplicada por 1. ¿Bien? Entonces, como todo depende de una única fila, ambas tienen rango 1. Y fíjense que yo, la matriz A, que tiene rango 2, la puedo escribir como la suma de esta que tiene rango 1 y de esta que tiene rango 1. Bien. Entonces, lo que a nosotros nos va a permitir una técnica que se llama descomposición en valores singulares, DBS, es hacer esto. Es poder obtener cada matriz del tamaño que sea como una suma de, si tiene rango n, de n matrices de rango 1. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, así como A yo la pude escribir usando esas dos, para B la voy a poder escribir como una suma de 3. ¿Bien? O sea, B va a ser una matriz de 3 por 3, pero que va a tener rango 1, más otra, más otra. ¿Bien? Esto yo lo voy a obtener, obviamente, de manera automática. Es un proceso bastante tedioso, se puede hacer, no hay mucho problema, pero el software lo hace. El software, cuando uno lo haga, lo que les va a dar va a ser 3 por W. Les va a dar 3 matrices que van a ser U, S o sigma, dependiendo de donde lo busquen, puede aparecer cualquiera de estos dos nombres, y W o B, respuesta.
Bien. También va a ser cualquiera de los dos nombres. U y W van a ser matrices complejas, con números bastante molestos, suelen ser números irracionales y decimales, ahí no tengo mucho para decir, pero esta matriz del medio es interesante, porque es una matriz diagonal. ¿Bien? Entonces, supónganse que les da, no sé, 4, 1 y 0,1 o 0,02, no sé. ¿Sí? Siempre va a ser una matriz diagonal. Y estos valores que tienen en la diagonal siempre van a ir de mayor a menor. O sea, el mayor de todos estos valores va a estar acá, en el elemento 1, 1, en el 2, 2 va a ser menor, el 3, 3 va a ser menor y así sucesivamente. Esos se llaman sigma o valores singulares, ¿no? Y de ahí viene el nombre del método. Uno descompone la matriz en estos valores singulares. Y uno lo que puede hacer cuando plantea la matriz así como la suma de 3 es escribirlas de esta manera. Bien, van a ser esas tres matrices, yo las puedo pensar como una matriz multiplicada por el primer valor singular, en este caso sería 4, ¿no? Más el segundo valor singular, que en este caso es 1, por otra matriz, más el tercer valor singular, 0,02, por otra matriz. Eso lo puedo hacer siempre. De hecho, el método me permite esto hacerlo en cualquier caso. Se llama expresarlo en forma de producto externo, ya lo leerán, no se pierdan con eso. Pero, ¿qué característica van a tener estas matrices? Que todos sus elementos van a estar entre menos 1 y 1. Para todas. Entre menos 1 y 1. Entre menos 1 y 1. ¿Bien? Es decir, van a ser elementos que van a ser del estilo 0,7, 0,834, menos 0,36, 0, ¿bien? Pero nunca van a ser ni mayores que 1 ni menores que menos 1. Ni uno, ¿no? Ni, sí puede ser 1, puede llegar a ser 1, sí, en casos raros, pero puede. Entonces, como esa matriz, todos los elementos están entre menos 1 y 1, y yo la estoy multiplicando por los valores singulares, ¿no? Entonces, el valor, todo este producto del valor singular por la matriz va a tener elementos que van a estar entre sigma y menos sigma, ¿no? Como el más grande es 1 y yo lo multiplico por sigma, lo más grande que voy a poder llegar a obtener es sigma. Y como lo más chico es menos 1, lo más chico que puedo obtener es menos sigma. Lo mismo acá y lo mismo acá. Entonces, los valores singulares en definitiva son cotas superiores e inferiores para los elementos de esas matrices. Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Cómo? Cuando yo hice la descomposición, B, yo la puedo pensar como una matriz que va a ir entre, para el ejemplo que yo acabo de hacer, ¿no? Va a ir entre 4 y entre menos 4 y 4, mejor dicho, ¿no? Los elementos de esta primera matrizota va a ir entre menos 4 y 4. Va a tener rango 1 y van a ir entre menos 4 y 4. ¿Sí? La de esta segunda, que tengo acá, van a ir entre menos 1 y 1. Y esta tercera van a ir entre menos 0,02 y 0,02. B, la matriz B, esta, va a surgir de sumar esas tres matrices. ¿Bien? Pero como la primera va entre menos 4 y 4, y la otra va entre menos 1 y 1, es como si esta primera matriz que yo tengo acá, la voy a poner con un cierto color, esta primera matriz que yo tengo acá, está sumando elementos grandes. Es como que la que aporta más información. ¿Sí? Después, a esa información que aporta esa, se le suma la información que aporta la segunda.
que ya no va a ser tan intensa esa información, porque va a sumarle como máximo 1 y restarle como mínimo 1. Entonces, es como si la amarilla es la que aporta información bastante potente y es modificada por la verde. Y ni hablar de la última. La última aporta elementos que van desde menos 0,02 a 0,02. O sea, esta es una muy detallista, ¿no? Como que cambia los decimales. ¿Bien? Entonces, ¿qué me permite hacer esto? ¿Por qué esto es importante? Y vuelvo al problema que planteé antes. Porque si yo cuando hago la descomposición en valores singulares veo que esta tercera, por ejemplo, este tercer valor singular es muy chiquito, por ejemplo, este 0,02, que es muy chico comparado con 1 y con 4, prácticamente lo que puedo hacer es eliminarla, ¿no? Digo, si es 0,02 y está aportando ese nivel de detalle, yo lo que puedo hacer es, la saco, no la tengo en cuenta, planteo una matriz B usando solamente las primeras dos, entonces eso me va a generar una matriz B de rango 2, no de rango 3, y puedo pensar en ese caso en que la tercera fila podría llegar a ser una combinación de la primera y la segunda. Bien. Solo si la tercera la puedo eliminar sin cometer mucho error. Ahora, imagínense que el tercer valor singular, en vez de darme 0,02, me daba 1 también, ¿no? Entonces, bueno, ahí no puedo eliminar la tercera, porque la tercera aporta más o menos la misma información que la segunda. Entonces es como, bueno, la tercera es necesaria ahí. Si la saco estoy cometiendo mucho error. Entonces ahí es de rango 3. Las tres son necesarias. ¿Se ve? Esto es una técnica para poder aproximar matrices de un cierto rango con la mejor matriz que la pueda llegar a aproximar, pero que tenga un rango menor. Y por otro lado, lo que me da es una medición, en parte, de cuál es el error que cometo al matar una de esas matrices. Si yo saco la tercera matriz, la violeta, fíjense que no voy a cometer un error más grande que 0,02 en mis valores. Entonces también esto me permite a mí estimar qué tanto me equivoco al aproximar una matriz por otra de rango menor. Esa es, eso último que acabo de decir es el método de Webb. Es la aproximación de una matriz con otra de rango menor, eliminando alguna de las que vienen de los valores singulares más pequeños. Bien. Más o menos, la idea. ¿Me siguieron? Más o menos, me mareé bastante. Bueno, Pero bueno, sí, es revisarlo otra vez, verlo. sí, sí, sí. Esto lo tienen todo escrito. Entonces, como resumen, yo tengo una matriz que tiene un cierto rango, por ejemplo 3. Eso significaría que si es una matriz de 3 por 3, ninguna de las tres filas es independiente de las demás. Perdón, es dependiente de las demás. Son las tres independientes. Bien, ninguna surge a partir de combinar las otras. Esa sería la idea. ¿Qué hago? Utilizo este método de descomposición en valores singulares, que lo van a ver, lo tienen en la teoría, y eso les permite escribirla como la suma de 3. Cada una de esas tres corresponde a un valor singular, esos de la diagonal, y esos valores singulares lo que les indica es Pero más, tipo, la diagonal esa, sí, ahí es donde no sé de dónde salió. la hace software. Ah, está bien. Sí, se puede obtener, digamos, se puede obtener a mano, no lo hagan a mano. No, no, sí, sí, estaba, porque estábamos hablando de una, vos la pusiste y ahí me mareé y empezaste a hablar de los singulares y medio como que mi cabeza empezó a Eso, explotar. hay un botón en MatrixCalc que le dice hacer la descomposición en valores singulares. Entonces les va a dar U, les va a dar S y les va a dar W. Bien. Entonces, en la S van a leer los valores singulares. Los más grandes son los que aportan más información a B Ujú. y los más chiquitos los que aportan detalle. Ustedes dicen, bueno, yo prefiero trabajar con una de rango 2. Elimino la última porque es la que me aporta detalle, ¿no? Sí. Entonces,
¿Eso lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Bueno, la medición del error que cometo al hacer eso me la da el último valor singular. En este caso 0,02. Eso me dice que si yo mato esa última, estaría aproximando la B, ahora de rango 2, cometiendo un error de, como máximo, 0,02. Perfecto. Y después yo veré si eso me sirve o no. Si es un error grande, si es un error pequeño. Eso lo tendré que discutir. Bien. ¿Se puede mostrar un ejemplo con el Matrixcalc o lleva mucho ¿Cómo? tiempo? Si se lo puede mostrar con un ejemplo en el Matrixcalc. A ver, hacemos esa misma para que lo vean. Ah, dale. Igual, acá, ya que está, les comento algo. ¿Para qué se usa esto en la vida cotidiana? La vida cotidiana científica. Sí, sí. Supuse. Eh, ahí tenemos un error de 0,02, ¿no? Supónganse que ustedes esto lo miden en un aparato, que esos números de la matriz B, ustedes tienen una confianza hasta el cuarto decimal. O sea, por ejemplo, pueden medir 5,9982. Ujú. Entonces, un error de 0,02 es bastante para ese aparato, ¿no? Porque ese aparato puede medir con más detalle que ese error que ustedes están cometiendo. Entonces, ustedes le están incorporando ahí un error matemático. ¿Bien? Ahora, supónganse que ustedes miden con un aparato que mide un solo decimal. O sea, puede medir ahí 5,9. Punto. Entonces, ese 0,02 es un error chiquito. O sea, ya el aparato comete más error que ustedes, Ujú. ¿no? El aparato va de 5,9 a 6,0 a 5,8. Comete errores de 0,1. Entonces, un error de 0,02 que ustedes cometerían al matar esa última matriz es menor, es más despreciable todavía que el que ustedes ya cometen al medio. Entonces, lo pueden eliminar fácilmente a esa matriz sin ningún problema, sin la culpa estadística de haber cometido un error al analizar sus datos. ¿De acuerdo? Entonces, este método se usa para eso. Se usa para encontrar el set de resultados más sencillo sin que se incorpore ningún tipo de error extra al que ya viene por la medición. ¿Bien? Entonces simplifica el trabajo numérico. Bien, vamos a hacerlo. Estamos en Matrix Calc. Para hacer esto, bueno, de hecho, la descomposición en valores singulares usa valores propios y vectores propios, o sea, autovalores y autovectores, así que la van a encontrar acá, en cálculos de valores propios y vectores propios. Cargamos la matriz, que yo ni me acuerdo cómo es, a ver, es 1, 2, 3, 4, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 5, no, 6, 6,01, 5,99, 7,99. ¿No? Esa sería la matriz que teníamos que descomponer. Hacemos descomposición en valores singulares, que está acá abajo. ¿Bien? Y acá, fíjense que les da como resultado la matriz original. Le dice aproximadamente igual. Este aproximadamente igual viene porque tenemos 3 decimales, ¿no? Por eso. Ujú. Tenemos la matriz U, la matriz W. Bueno, acá le da B traspuesta. ¿Ves que está la T? Esta es B traspuesta. No importa eso. Y acá la del medio es S. Entonces fíjense que es diagonal, como les dije, y estos serían sus 3 valores singulares. Casi 13, 2,22 y 0,002. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes puedan, utilicen estos datos, después verán cómo se hace, pero utilicen estos datos para expresar esas 3 matrices, la primera de esas matrices va a tener como mínimo menos 12,995 y como máximo 12,995. La segunda como mínimo menos 2,22 y máximo 2,22.
Y la tercera va a aportar como máximo 0,002 y como mínimo menos 0,002. Esa tercera claramente es bastante eliminable, ¿se ve? Ujú. Es decir, yo la puedo matar sin perder mucha información. En todo caso, me va a modificar el tercer decimal. Y fíjense que en la medición que yo hice, medí 2 decimales. Entonces, que me cambie el tercero, yo acá ni lo voy a poder ver. ¿Bien? La Profe, sencilla. Sí, ¿y dime. esas matrices que vos después como descomponés B en tres matrices multiplicadas por estos valores singulares? Esas tres Sí. matrices, ¿cuáles serían? Bueno, después léanlo con más detalle en la teoría, pero vienen de hacer el valor singular, ¿no? 12,995, por ejemplo, por U, o sea, perdón, por las columnas de U, ¿bien? Por las columnas de esta que tenemos acá, que se llama B, traspuestas. Entonces, lo que tendrían que hacer sería, el valor singular lo pueden dejar afuera, les queda 12,995. Y esa matriz de 3 por 3 viene de multiplicar esta columna, la primera, ¿bien? Por la primera columna de esta matriz, pero traspuesta, o sea, pensada como fila. 0,543, 0,59 al lado, 0,668. Está bien. Entonces, en Ah, matriz bien. calc, para sacarla rápido, tendríamos que usar esa, transponerla, Ujú. multiplicar, y te queda 3 por 3. Sí, hay gente que lo que hace es copiar los números y hacer el producto. Hay gente que copia y pega y las va haciendo de... o sea, acá no la van a poder hacer todo junto porque esto le da origen a 3 matrices Sí, distintas. sí, es como la primera columna, pero... Bueno, Por sí. la primera columna. La primera, la segunda por la segunda. Y así. Joya. También otra forma que tienen de hacer eso es eh, copiar esta por esta por esta. Y si ustedes quieren la primera de esas matrices, estos valores los reemplazan por... dejan el primero y acá le ponen 0 y 0. ¿No? Entonces, este 0 y 0 hace que no trabaje con la segunda columna ni de esta ni de esta. ¿Bien? Y les va a solamente trabajar el primero y les queda la primera de las matrices. ¿Sí? Igual, eso tranquilo, eso véanlo bien en la teoría y después en el taller lo verán bien con sus docentes que lo vayan guiando. Pero a lo que voy es, los datos que tienen que usar son estos. ¿No? Y se va trabajando de a columnas. ¿De acuerdo? A mí lo que me interesa de esto, más allá de la resolución matemática, es que ustedes vean rápidamente haciendo esta cuenta que como este numerito me dio muy chiquitito, y más chiquito incluso que los errores que yo cometo al medir, puedo eliminar y trabajar con una matriz de rango 2. ¿Bien? De hecho, a ver, lo que uno puede hacer es, a ver si esto me deja. Un segundo. Profe, yo me voy a clase, gracias. De nada. Chao. Yo termino y verán la última parte, la verás en la grabación. Hasta luego. Dale, gracias, chao. Bien. Lo que hice acá fue copiar y pegar las 3 matrices que me dio recién, ¿no? O sea, la A es la U, la B es la S y la C es la B que me dio, que yo tendría que transponer. Entonces, ¿cómo hago para llegar a la matriz más parecida a la anterior que tenga rango 2 en vez de rango 3? Como yo lo que tengo que hacer para eso es eliminar la tercera de esas 3 matrices de suma, a este elemento de acá que tengo el valor singular, le pongo 0, lo mato, digamos. Como que saco la dependencia, le saco esa tercera matriz que tiene que sumar. Entonces después acá digo, haceme U, que es la matriz A, ¿no? Por la S, que es la del medio, ¿no? Que acá se llama B, Sí. por la traspuesta de la C. ¿Sí? Y fíjate que acá lo que me da, ¿no? Es esta tiene rango 2, la que acabo de obtener,
Bien. Y es muy parecida a la B que yo tenía. La mía era 1, 2, 3 y esta es 099, 1996, 2997. ¿No? Es casi igual. Sí, sí, ya te da el resultado, no te da por partes. O cuando Y sumas las otras partes. exacto. Y esta es de rango 2. Entonces esta es la que yo tendría que usar, la que podría usar para decir la tercera fila depende de las otras dos. En esta sí pasa eso. En la B que yo cargué no pasa eso. Las tres son independientes. Ahora sí. ¿Por qué? Porque saqué esa tercera matriz de rango 1 sumando que aportaba detalle. Perfecto. Bien. Sí. Con eso Nos pueden, estamos es la base teórica del del. Taller 5 y lo van a entender mejor al hacerlo. Perfecto. Gracias, profe. De nada. Que tengan Bueno, un día. una Nos buena semana. vemos igualmente. Chau, chau. Adiós.